nuestro tema estamos en la introducción. Le decía que Romanos tiene secciones y la primera sección es introducción y ya después viene la condenación, viene la justificación y así vamos a ir viendo, ¿verdad? Hasta llegar a la última sección. Pero aquí en esta epístola a los romanos y sobre todo en esta introducción, el apóstol San Pablo trata aquí de nuestra salvación completa. Es decir, no solo trata de ser salvos de la condenación o de ser salvos del lago de fuego, sino que trata de ser salvos de todo nuestro ser natural. Recuerden que nosotros somos un ser de tres partes. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios quiere salvar completamente. Esa es la salvación completa, ¿no? O sea que Romanos es una epístola que nos presenta una salvación en una forma completa. Porque Dios no solo quiere librarnos del infierno, del lago de fuego, sino que Él quiere que seamos salvos de nuestro egoísmo, de nuestro individualismo. Cuando el hombre cayó, Él vino a ser egoísta, Él vino a ser individualista. Él ya no pensaba como una iglesia, como un cuerpo. Entonces, esta salvación que Dios ofrece en Romanos nos salva hasta lo máximo. Esta salvación nos capacita para ser santificados, para ser transformados, para ser conformados, glorificados y edificados con otros hermanos, con otros, como un solo cuerpo. Por eso cuando iniciamos el estudio de Romanos leímos el capítulo 16. Y si ustedes notaron ahí, en el capítulo 16 solamente se ven saludos de Pablo a los hermanos, porque es bien importante los hermanos. Nosotros en esta iglesia tenemos que ir armándonos de ese pensamiento de que ya no estamos solos, sino que somos una iglesia, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso siempre que tenemos nuestras reuniones, es Dios el que los convoca, ¿no? Y siempre deseamos, yo como pastor deseo que todos los hermanos vengan y lucho y sigo orando para que todos vengan, ¿no? Sobre todo los miércoles, que es el ombligo de la semana, que verdad es difícil, todos luchamos. Yo creo que si hiciéramos si les preguntara yo a ustedes, si ustedes me preguntaran a mí si tuvimos luchas para venir a esta reunión, todos tenemos luchas de una u otra manera, ¿no? Pero gracias a Dios que aquí estamos. Entonces, pero porque pensamos en el cuerpo de Cristo. Porque si yo dijera, voy a cancelar la reunión porque yo no tengo ganas, ¿no? Entonces sería por mí nada más, o sea, pensaría en mí y no pensaría en los hermanos, porque necesitamos nosotros estar aquí pensando en el cuerpo siempre. Cada hermano, cada persona que vive en esta localidad debe saber que es importante para Dios y debe ser importante para nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces el Evangelio de Romanos es el poder de Dios para alcanzar una salvación tan grande y completa y llegar a la consumación de esa salvación. Y esta salvación completa, esta salvación tan grande que estamos hablando, es para todos nosotros los que creemos en Él. No se necesita hacer otra cosa más que creer en Él, porque dice que es por la fe. Mucho se ha hablado de la justicia, porque hoy nuestro tema es somos salvos por la justicia. Mucho se ha hablado de la justicia de Dios, pero quizás no se ha entendido en qué manera nos aplica el Espíritu Santo esa justicia. Y aquí debemos entender, porque en el 1.17, vamos a leer en Romanos 1.17, ahí está, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ver esto porque la justicia de Dios en este Evangelio de Dios, en el Evangelio de Romanos, se nos revela por fe y para fe. Quiere decir que si una persona no tiene fe, si no oye con fe el Evangelio de Dios,
entonces no va a recibir revelación de lo que es la justicia de Dios. Necesitamos recibir revelación de lo que es la justicia de Dios, porque la justicia tiene que ver con la ley. Cuando los delincuentes, los malhechores, hacen algo, ¿no? y roban, hacen cosas que no conviene, y ellos viene la ley, ¿mande? No tiene fe. Entonces cuando viene el policía, ellos se esconden porque tienen miedo con la justicia, pues se viene la justicia. Entonces ellos necesitan, como dice su hermano, tener fe, creer que están bien, pero saben que están mal. Entonces ellos necesitan estar bien con la ley para que puedan caminar libremente. Entonces nosotros como cristianos, necesitamos que se nos revele lo que es la justicia de Dios. Y el sábado nuestro hermano Aarón estaba compartiendo sobre lo que es la justicia y el juicio. Ahora fíjense que les decía que en esta introducción, que es la parte 4, somos salvos por la justicia. Quiere decir que en esta epístola a los Romanos, Dios no nos salva a nosotros por su amor, no nos salva a nosotros por su gracia. Aquí explícitamente nos está diciendo que Dios nos salva por medio de su justicia. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes saben lo que es ser salvos por la justicia de Dios? Vamos a leer Salmos 89:14, que es el versículo que nuestro hermano Aarón tocó el sábado con los varones. Y en ese salmo, miren lo que es donde Dios está sentado, donde está su trono, el cimiento de ese trono, el piso, el terreno de ese trono. Fíjense lo que dice Salmos 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Pero la primera parte es lo que quiero que toquemos para poder entender que somos salvos por la justicia de Dios. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Pensemos por un momento, imaginemos cómo es el trono de Dios. Él está sentado y el cimiento, que es justicia y juicio. No hay nada chueco ahí, no hay nada, todo es recto ahí. Y dice que la justicia de Dios tiene que ver con su autoridad. Y es lo que hay en ese trono, en el cimiento de ese trono. Y vemos que hay dos cosas que son diferentes. No es lo mismo justicia y juicio. El cimiento de su trono son justicia y juicio, pero no son dos cosas iguales, no son sinónimos, sino que son cosas diferentes. Cuando habla de justicia y juicio, cuando usted escucha la justicia, se va a impartir justicia. Luego a veces como que da un poco de temor. Y más cuando habla del juicio. Pero son dos cosas que tienen aplicaciones diferentes. O sea que para unas personas el trono de Dios es justicia y para otros el trono de Dios es juicio. Tenemos que entender que cuando habla de la justicia es para las personas que tienen fe. Y juicio es para los que no tienen fe. ¿Cómo funciona eso? El otro día les preguntaba a ustedes si ustedes son justos. Y yo les dije que todos debemos decir amén, somos justos, porque la justicia, somos justificados por la fe. Dice Romanos 5:1, vamos a poner Romanos capítulo 5, versículo 1. Miren ustedes lo que está diciendo aquí el apóstol San Pablo. Romanos 5:1. Justificados, o sea que ya nos justificó. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense cómo es que nosotros venimos a hacer la justicia de Dios. ¿Cómo es que nosotros somos justificados? Por la fe. Por la fe, es decir, por creer. Entonces, por eso les decía que si usted dice que es justo, ¿por qué es justo? Por la fe, por creer nada más en Él, por creer en el sacrificio. Pero cuando habla de juicio, es para las personas que son desobedientes. Es para las personas que no creen. No creen, entonces
su trono de Él es juicio para ellos. Por ejemplo, el mundo que no cree en Dios, el mundo que no ha recibido a Jesucristo, ellos están bajo el juicio de Dios. Y no hay otra cosa, bueno, ahorita vamos a ver que sí hay otra cosa, pero por lo menos aquí en este salmo hay dos cosas que sobresalen en el trono de Dios, que es justicia y juicio. Entonces justicia es para los que tienen fe, para los que creen en Jesucristo, y juicio para los que no creen, para los que no tienen fe para creer en Jesucristo. Ok, leamos otros versículos. Vamos a regresar al 1.17 de Romanos. Romanos 1.17 dice. Romanos 1.17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Fíjense cómo se revela la justicia de Dios. Por fe y para fe. Supongamos que nosotros le decimos estas verdades a alguien que no, a una persona que no ha conocido a Cristo, que no ha recibido a Cristo. Si usted le dice que usted es una persona justa, que usted es justo por la fe, ellos no lo van a entender, porque no le es revelado a ellos. ¿A quienes le es revelado que son justos? Lo que es la justicia de Dios, los que tienen fe. Por eso, hermano, fíjense, esto no depende de nuestros sentimientos, de cuán bueno o cuán malo pensemos que somos. Esto nada más por creer, porque la fe no tiene que ver, porque dice Hebreos que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que no necesitas ver para poder decir que eres justo. Solamente cree. Esa es la fe, ¿no? Además dice el versículo 18, Romanos 1.18, porque le decía que justicia son para los que tienen fe. El justo por la fe vivirá, dice ahí. Pero el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está el juicio de Dios sobre ellos. Entonces, si se nos está revelando lo que es la justicia de Dios, no debemos de temer a la justicia. Al contrario, estábamos adorando a Dios y yo decía que eso nos garantiza y nos da seguridad de que hemos sido salvos por la justicia de Dios. Por eso no debe de causarnos temor cuando se habla de la justicia. Dice que el que nada debe, nada teme. Pero acuérdense que no es por nuestro comportamiento, pues. Inicialmente no es por nuestro comportamiento, sino que es por la fe. Amén. Por eso dice que busquemos esa justicia. Leamos Mateo 6.33. Mateo 6.33. Dice Mateo 6.33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros leemos este versículo, nada más leemos el reino. O sea, nos enfocamos en el reino. Si leemos todo, pero nos enfocamos en el reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que tenemos que buscar primeramente? El reino, pero también la justicia. O sea, debemos ser personas que estamos buscando la justicia. Dios quiere que usted y yo busquemos el reino, pero también la justicia. Porque ya leímos en el Salmos 89:14 que el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio. Ahora entendemos ese versículo, ¿no? Justicia, ¿por qué el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio? Porque hay personas que merecen la justicia, o más bien personas que por la fe son justificados. Pero hay personas que no creen, por lo tanto el juicio de Dios está sobre ellos. ¿Y cómo se quita el juicio? Creyendo en Jesucristo, volviendo a Él.
creyendo, teniendo la fe, entonces nosotros se nos quita el juicio y ahora somos la justicia de Dios. Es lo que dice la palabra, amén. Entonces, ahora, fíjense que ese trono es tan maravilloso. Por eso cuando escuchemos a Dios, cuando leamos la Biblia, escuchemos su palabra, pongamos atención porque ese trono es un trono maravilloso. Porque no solamente hay justicia y juicio, sino que Hebreos 4:16, miren lo que dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice, ya vimos que en Mateo que busquemos, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? Ahora está diciendo que por lo que Él hizo, porque ahorita les voy a explicar cómo es que Dios, cómo es que Él revela su justicia. Y ahora dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese trono no solamente es de justicia y juicio, sino que ahora es de gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, pero la base es la justicia. O sea que el Señor a nosotros los cristianos sí nos trata con amor, nos trata con gracia, porque en Juan 3:16, ese versículo muy conocido por los cristianos, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está su amor, ese amor tan grande. Pero también dice en Efesios 2:8, porque sí nos ama, pero en Efesios 2:8 también dice, habla de la gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia, ¿qué es gracia aquí? Un favor inmerecido. No merecíamos nosotros, pero Él dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí va otra vez la fe. Y esto no de vosotros, de una vez lo dice Pablo, esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Amén. Entonces gracias a Dios que también nos salva por amor y por gracia. Sin embargo, en Romanos, por eso estoy haciendo énfasis aquí, porque en Romanos no nos salva ni por amor ni por gracia. Y no es que estamos menospreciando o despreciando la gracia y el amor, sino que aquí es algo más elevado porque está diciendo que nos salva por su justicia. Debemos saber que ni el amor ni la gracia se relacionan con la ley, porque ninguna ley obliga a la gente a amar. No hay una ley que obligue a la gente a amar, o habrá una ley que obligue a la gente a amar. Por ejemplo, en un matrimonio dicen no hay amor, pues la ley está, pues divórciate, ¿verdad? Es lo que dice la ley, ¿no? Ni tampoco la persona está obligada a darnos gracia, pero la justicia sí está relacionada con la ley. Por eso le decía que esto nos garantiza a nosotros, esto nos da seguridad de nuestra salvación. Porque, ¿por qué les digo que es más elevado que Dios nos haya salvado con la justicia? Porque Cristo ha cumplido los requisitos que exige la ley. Por tanto, por esa justicia, Dios está obligado a salvarnos. Por eso la justicia es lo más importante. Sí, hermano, ahorita le doy al último, tiene preguntas, le respondemos, ¿de acuerdo? Vamos a leer, fíjense que Jesús cumplió toda justicia. Vamos a ir a Mateo 3:14 al 16. ¿Por qué les digo que? Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, el que aún resucitó, el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero fíjense que Jesús cumplió toda justicia para que nadie pudiera acusarnos. Por eso dice Pablo que para que toda boca quede cerrada, porque Cristo es el que cumple. Si nosotros creemos en Cristo Jesús, entonces esa justicia es aplicada a nosotros. Miren lo que dice Mateo 3:14 al 16. Miren lo que dice. Mas Juan se le oponía diciendo, porque se acuerdan que el contexto de que Jesús quería ir iba a ir al bautismo, pero Juan, mire lo que le decía Juan. Mas Juan se le oponía diciendo,
yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, porque Juan reconoció quién era Jesús. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hermano, Jesús, Cristo es el que cumplió toda justicia. Por eso si creemos en Él, entonces somos justificados. Y por eso les digo que como está relacionado con la ley, Dios está obligado a salvarnos. O sea, por eso le decíamos que ser salvos por la justicia es algo mucho más elevado que ser salvos por amor, que ser salvos por gracia. Por eso en Romanos nos va a introducir en eso, porque después de lo que hablarnos de la introducción, luego Pablo enseguida va a hablarnos de la condenación, y ahí va a ser terrible, porque ahí en la condenación nos va a hablar cómo vino a quedar el mundo, cómo que vinieron a quedar las personas, y por eso llega al punto de decir que no hay justo ni aun uno. Amén. Romanos 3:10 es el versículo que le estaba diciendo yo, que no hay justo ni aun uno. Miren lo que dice el 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea, Dios está diciendo, a través de su ley está diciendo, no hay justo ni aun uno. Dice versículo 9, porque nadie puede decir que es mejor que otro. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Nosotros somos mejores que ellos? Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todo mundo está bajo pecado. Entonces, de acuerdo a la justicia de Dios, que es por la ley, esa justicia nos acaba. En otras palabras, nos está diciendo que nosotros no tenemos escapatoria, porque no hay justo, ni aun uno. Pero, debido a que Cristo, en su encarnación, en su vivir humano, en su muerte, cumplió todos los requisitos, y es por eso que Dios en Cristo, que cumple todos los requisitos de la ley, eso es la base de que nosotros seamos salvos por la justicia de Dios. Además, déjenme decirles que por esa justicia, por los requerimientos de la justicia de Dios, que fue Cristo el que los cumplió, entonces Dios está obligado a salvarnos. Es lo que hace la ley, ¿no? Es lo que hace la ley, obliga a una persona. Obliga. Si no lo quieres hacer, la ley te obliga. Entonces, cuando está hablando de la justicia, entonces Dios, Él está obligado a salvarnos. Por un lado nos condena, por un lado dice que merecemos ser castigados, pero también la justicia hace que nosotros seamos salvos. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona comete ¿cómo podemos decir? Una infracción a la ley, no sé, roba, asalta, no sé, aún golpea, aún mata. ¿Qué hace la ley? La ley pone al fiscal o al ministerio público, pero también provee un abogado de oficio para que defienda, ¿sí o no? No puede, no necesariamente, por eso cuando le leen los derechos, todo lo que digas será usado en tu contra, y puedes pedir un abogado. Si no, la misma ley, el gobierno te provee un abogado para que te defienda. Entonces, así funciona la justicia de Dios. ¿Sí están captando lo que estoy diciendo? Porque es importante esto, porque la cosa es de que el enemigo, el diablo, él es astuto. ¿Y qué hace él? Luego nos acusa a nosotros. De hecho, en Apocalipsis dice que él acusa a nosotros día y noche. Día y noche está acusando. Es más, cuando en la historia de Job vemos que él llegó en la presencia de Dios y acusó a Job. Entonces, Apocalipsis dice que día y noche nos acusa a nosotros. Y por eso es que Pablo dice en Romanos 8:30, ¿qué dijimos el otro? 36, donde dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió,
mas aún resucitó el que está a la diestra del Padre, intercediendo el que intercede por nosotros. Entonces, fíjense, es correcto decir que somos salvos por gracia, sí. Es correcto también decir que somos salvos por amor, pero hay algo más elevado, que es ser salvos por la justicia de Dios. Amén. Podemos decir que, en otras palabras, podemos decir que Dios mismo se ató. ¿Cómo podemos atrevernos a decir eso? Pero debemos darle gracias a Él, porque es un Dios maravilloso, que es un plan tan maravilloso, y dice que podemos aún decir que Él mismo se ató cuando Él se encarnó y murió en la cruz. Porque si Él no viene, no se hace hombre y no muere en la cruz, no hay nadie que pueda cumplir los requerimientos. Yo creo, cuando leímos el versículo de cuando Él iba a ir a las aguas del bautismo, supongamos que usted es Jesús y usted va a las aguas del bautismo y Juan le dice, no, tú eres el Señor, tú debes de bautizar, yo debo de ser bautizado por ti. ¿Y qué hubiera dicho usted? Pues sí, pues soy Dios, ¿no? Yo te bautizo. Pero Él dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Por eso dice la Biblia que Él no hizo nada de su propia voluntad. Todo lo que Él hacía era de la voluntad de Dios. Por eso Él cumplió todos los requisitos. Por eso dice el escritor de Hebreos de que Él fue como uno de nosotros sin pecado. Dice que no hubo engaño en su boca. Él nunca pecó. Por eso Él fue un cordero sin mancha. Un cordero, el que quita el pecado del mundo, porque fue algo puro. Él cumplió el requisito que exigía la ley, porque de entre nosotros, tanto judíos como gentiles, no había ni justo ni aun uno, ¿de acuerdo? Por eso Pablo dice, ahora va usted a entender Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice, mire cómo se expresa el apóstol San Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo se va a avergonzar Pablo de este Evangelio que tiene un poder grandioso para salvar a todo el que cree? No se puede uno avergonzar. Esto es maravilloso. La justicia de Dios es una justicia maravillosa. Muchos le tienen miedo a Dios, porque creen que Dios solo los va a enjuiciar, pero no saben que Él también lo puede justificar. ¿De qué manera? Por creer en Él. Por eso dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No necesitas hacer otra cosa, solamente cree. Y pone que al judío y al griego. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo. ¿Usted se avergüenza de este Evangelio? No deberíamos de sentirnos vergüenza, porque también dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta justicia necesitamos nosotros, no solamente en nuestro inicio como cristianos, sino que necesitamos todo el tiempo, en toda nuestra vida cristiana. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis leemos ese versículo que dice que el que es justo, practique la justicia? El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia. Porque necesitamos la justicia para ser salvos inicialmente, necesitamos la justicia para seguir siendo salvos constantemente. Porque, hermanos, les repito, el enemigo viene y nos acusa a nosotros. Y le dice a usted y a mí que somos indignos. ¿Y cuál es el deseo de él? Destruirnos, quedarnos postrados, quedarnos en esa esclavitud del pecado. Pero hay un Dios que nos justifica por creer en Él. Por eso les digo que por la justicia Él se ve obligado a salvarnos. Si usted entiende esto, usted le puede decir, Jesús, tú eres mi Salvador porque tú eres justo. Tú eres justo porque me perdonas. Solo Cristo es obediente, solo Él es justo. Y de acuerdo a la justicia de Dios,
por el pecado de un desobediente. ¿Quién fue el desobediente? Adán, ¿verdad? Por ese desobediencia, Él condenó a todos los hombres. Por eso dice que no hay justo ni aun uno. Leamos Romanos 5, 12 al 16. Romanos 5, 12 al 16 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, estamos llegando a lo mismo, ¿no? Entonces, entendamos que por la obediencia de Cristo, podemos decir, cuando usted ore, tiene que dar gracias a Dios, y aún podemos decirle, gracias Señor, porque no tienes otra opción. Tienes que salvarme a mí, que soy un pecador. Amén. Y mire lo que dice Primera de Juan 1:9, no estamos inventando nada, estamos leyendo la Biblia. Primera de Juan 1:9 dice, y este versículo ahora lo podemos entender, lo podemos disfrutar aún más, porque dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense que si Cristo no hubiera venido y no hubiera muerto en la cruz, nosotros estaríamos condenados y también Dios sería justo, pero aún yo me atrevo a decir que no justo al 100%, pero porque la justicia de Él, por ser justo Él está obligado a salvarnos. No podía dejarnos ahí tirados. Fíjense. Y esta justicia debe de operar en nosotros. Debe de funcionar en nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Si usted está en una fila, ya sea para comprar o para pagar, usted está formado ahí en esa fila y usted es cristiano, y llega una persona y le dice a usted, ¿podría usted darme la oportunidad de pasar adelante a pagar porque llevo mucha prisa? Y usted ya llevaba una hora, media hora esperando, supongamos. ¿Qué haría usted? Usted le reclamaría, hey, todos llevamos prisa, ¿no? Humanamente, nosotros diríamos, no, yo también llevo prisa, fórmate, ahí está la cola. Pero debemos nosotros de entender lo que es ser justo. Si usted entiende lo que es la justicia, si usted fue justificado por la fe en Cristo, usted está obligado a decir, pásale. Eso es ser justo, es practicar la justicia, ¿sí o no? Porque hubo alguien que nos justificó y merecíamos nosotros. No lo merecíamos porque el primer aspecto de su justicia es morir, pero Él también, como es justo, Él está obligado a salvarnos, a justificarnos. Entonces nosotros, si somos justos, pásale, no hay problema. Pero muchas veces nosotros en nuestra carne nos duele. Decimos, ¿cómo? Si yo ya llevo prisa y yo ya estaba formado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender eso. También estaba acordando, fíjense que en Oaxaca, en el pueblo donde yo nací y crecí en parte ahí, ahora que mi mamá falleció, bueno, mi papá, luego mi mamá, tienen una costumbre ahí. Todo el pueblo se reúne y ayuda a los familiares.
les llevan dinero, comida, bebida, ayuda, trabajo, todo. Pero hay una persona de la familia que está apuntando todo. ¿Quién dio, cuánto dio, quién dio, cuánto dio, qué trajo, todo eso? Cuánto de bebida trajo. Ahí llevan una contabilidad ahí. Y no es para regresarle, sino que es para saber quién dio. Y ya cuando alguien más tiene esa pérdida o pasa por esa situación, todos vuelven a ayudarlo. Entonces lo que hace, y algunas familias lo que hacen es de que a través de esa contabilidad se dan cuenta quién ayudó. Y si fue alguien que no ayudó, la otra familia que tuvo esa pérdida, que nunca ayudó, entonces ellos ¿qué hacen? Entonces yo no te ayudo. Y ahora nos tocó porque hace poquito falleció otra señora ahí en el pueblo. Y platicábamos con mis hermanos y decíamos, ay, esos no nos dieron nada y ni nos visitaron, ni un mensaje, ¿no? De condolencia y todo eso, ¿no? Pero como uno es justo, por ser cristianos, y mi mamá también en vida ella nos dejó una enseñanza, no seamos iguales que ellos, hagamos algo diferente y apoyemos. Siempre nos decía eso. Entonces eso es la justicia, pues. La justicia es de que estás obligado a ayudar porque alguien lo hizo por ti. Y eso es Cristo Jesús. Por eso nosotros merecíamos morir, pero no podíamos. ¿Y quién tomó nuestro lugar? Jesucristo. Por eso decimos que aún Dios está obligado a salvarnos a nosotros. Dios no está comprometido por medio de su amor, ni está comprometido a salvarnos por medio de su gracia. Él está comprometido por su justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él le encanta hacer eso. Y eso lo compromete a Él. Y Él no se molesta si le decimos, Señor, tú tienes que perdonarme porque tú eres justo. Es lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice, Él es fiel y justo. Por eso cuando nosotros oremos, tenemos que hablar con Él de esa manera. Es verdad que Dios dice que no hay justo ni aun uno, ni entre los judíos, ni entre los gentiles, que son las naciones. Sin embargo, nosotros podemos decir que somos justos porque porque el único que es justo, Jesucristo, Él fue obediente y eso comprometió al Padre Celestial. Porque si Cristo no hubiese sido obediente, entonces no habría manera de rescatar a los injustos. Para que pudiéramos nosotros ser salvos, porque somos injustos, tenía que haber un justo. Miren lo que dice 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, ¿por los quién? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pero la primera parte dice que el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué bonito esto, ¿no? Porque ahora nosotros tenemos esa libertad. Si le preguntaran a usted, ¿por qué usted dice que es libre? Por la justicia de Dios. Tenemos esa libertad de ir a Dios por Cristo, por el justo. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, si Cristo no hubiera sido obediente, la ley lo condenaba y Él hubiera muerto igual que todos los demás. Pero el asunto es que la ley a Él no le puede marcar, no lo pudo marcar. Por eso le decía que Juan el Bautista, mejor tú, bautízame. Y Jesús le dijo, déjalo así porque conviene que cumplamos toda justicia. Nada se le escapó. Nada se le escapó. ¿Se acuerdan que una vez le dijeron, ¿por qué no sales y te das a conocer? Y él decía, no ha llegado mi tiempo. Nada él hacía, todo él caminó en justicia. Él practicó la justicia. Por eso el diablo dice que cuando él miró en la cruz, dice que se le cerró la boca al diablo. Amén.
Debemos estar bien ubicados en esto, hermano, porque esto es la base de nuestra vida cristiana. Esta es la base de nuestra vida cristiana. Nosotros ahora podemos abrazar de ese Cristo, creer en Él, seguir creyendo en Él, porque solo por la fe de Él es que a nosotros nos perdonan. Si eres de fe, Dios te perdona a ti cuando pecamos. Por eso debemos de estar bien ubicados en nuestra vida cristiana. Recuerda, Dios está obligado a salvarnos a todos los que creemos en Él, por Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Leamos 1 de Juan 2:1. 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, miren lo que Él dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oh, bendito sea Dios, porque no solamente es Dios, el Padre y nosotros, sino que está Jesucristo ahí. Jesucristo no solamente es un intercesor, Él aboga por nosotros. Yo puedo imaginar que de repente nosotros, cuando le fallamos a Dios, cuando pecamos, nos sentimos indignos, nos sentimos culpables, y no le ha pasado como que no tenemos ese atrevimiento de orar ni de confesar nuestros pecados. Y yo veo a Satanás acusándonos ahí, diciendo: hey, mira, él va a vivir con ese pecado, no quiere confesarlo. Pero veo a Jesucristo, el abogado, diciendo: Padre, Él va a confesar, porque Él es de fe. Él es de fe, Él va a confesar sus pecados, Él va a estar a cuentas contigo. ¿Y qué hacemos nosotros? Venimos y le pedimos perdón a Dios. Lloramos, nos arrepentimos y decimos: Señor, he pecado, perdóname, Señor. Y si entendemos lo que es la justicia, podemos decir: Señor, tú eres justo y tú debes de perdonarme. Amén. Por eso, de eso no debemos de avergonzarnos. Por eso leamos última vez este versículo, Romanos 1:16. Romanos 1:16. De ese evangelio no debemos de avergonzarnos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza usted del evangelio? Por lo que ya estuvimos hablando, ¿no? Este evangelio no avergüenza. Si tú eres de fe, crees en Jesús y le confiesas tus pecados, Él te perdona. No solamente te perdona, sino que te limpia de toda maldad. Amén. Por eso nosotros tenemos que, hermanos, estar bien ubicados. Que el diablo no nos engañe a nosotros. Que nosotros siempre estemos ahí, hermanos, con esa seguridad, con esa confianza. ¿Sabe por qué no hay vergüenza? Porque todos somos pecadores, lo sabemos. Ninguna persona me puede decir que es mejor que yo, ni yo puedo decir que soy mejor que ustedes. Pero sabemos que hay uno que nos justifica. Amén. ¿Cómo vamos a avergonzarnos del evangelio? Si es poder de Dios para salvarme a mí, de salvarte a ti, aunque seas un pecador empedernido. Si los cristianos entendiéramos que somos unos pecadores empedernidos y condenados, entonces nosotros no anduviéramos ahí de prepotentes, tratando de impresionar a la gente que somos un poquito mejor que ellos. No, hermano, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, pero por un justo es que nosotros somos justificados, por creer en Él. No es por mérito, no es por lo que yo hago. Por eso es importante entender esto. Si usted está entendiendo esto, lo que es
Cristo como su justicia, entonces debe de abrazar de ese Cristo y no soltarse de Él. Aunque el diablo le diga a usted que no es digno, que no merece, que ya no tiene perdón, que ya no tiene salvación. El salmista, él decía, él hablaba y le decía que había gente que le decía que no había salvación para él, pero él entendía que Dios era el que lo levantaba y lo salvaba. Por eso él decía, levántate y sálvame. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Porque no son ejércitos literales los que están en contra de nosotros, sino que hay huestes, hay principados, hay una lucha espiritual todo el tiempo. Por eso es que nosotros, hermano, tenemos que dar gracias a Dios por su justicia. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Se acuerdan que cantamos una alabanza que dice, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios? Eso cuando estamos cantando, eso es lo que estamos diciendo. Él cambió nuestra vergüenza. Solamente por creer en Él es que nosotros somos salvos. Hermano, si usted se suelta de Cristo, la ira de Dios está sobre usted. Pero gracias al Señor que ahora podemos abrazarnos de Él. Y así la ira de Dios no nos alcanza. Leamos 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10. Y con eso terminamos. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció, vino a estar bajo tres cosas: bajo la condenación, bajo la ira y esperando el juicio de Dios. Pero fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, aunque por un tiempo estuvimos bajo la ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermano, por eso no hay que soltarnos de Cristo. Decía nuestro hermano Toño al inicio, porque se extraña cuando los hermanos no vienen, se extraña, quizás nos sentimos poquitos, ¿verdad? Y a veces llega pensamiento de decir, entonces ya no, porque Satanás es astuto y él dice, entonces ya no, porque ya no va nadie. No. Entonces, ¿quieres tú soltarte de Cristo? Y yo he sido de la idea de que, aunque estuviera uno o dos hermanos, yo voy a seguir predicando igual. Voy a seguir predicando igual porque yo no quiero soltarme de Cristo. Ni usted tampoco debe de soltarse de Cristo. Solamente por Cristo es de que Dios no nos ha consumido. Por Él es que Dios nos ve justo. Nos ve justos, nos ve rectos delante de Él. Por ese Cristo maravilloso. Por eso Él dice que, ¿cuál es ese versículo, Emily? Romanos 8, 34, 35, 36. ¿Cuál será? Dice, donde dice que, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Vamos a regresar al 33. Era el 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo te justifica? Por la muerte de Cristo. Y si usted y yo creemos en Él, nos ve Dios rectos. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros porque Él es nuestro abogado. ¿Qué más queremos? No necesitamos más. Cristo es suficiente. Por eso no debemos soltarnos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios,
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa justicia. Oh, Señor, podemos apreciar esa justicia porque ahora lo entendemos. Señor, porque aún por esa justicia tú estás obligado a salvarnos. Oh, qué plan tan maravilloso, qué Dios tan sabio es el que tenemos. Porque el enemigo, Señor, el diablo, nos acusa, Señor, y aún nos señala de que nosotros, Señor, no somos dignos, no merecemos tu justicia, pero tú dices que sí, por la muerte de Cristo, que cumplió todos los requerimientos de la ley. Señor, gracias por esa justicia, gracias por ese Cristo que es nuestra justicia. Ayúdanos a apreciar nuestra salvación y que nada, Señor, nos quite este gozo de la salvación. Por eso el salmista oraba y decía, vuélveme el gozo de mi salvación. Oh, Señor, si entendemos que somos salvos por tu justicia, entonces, Señor, nos gozaremos todo el tiempo. Gracias por este momento, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a seguir comprendiendo más tu palabra, porque esta palabra nos trae fe a nosotros, para que vivamos por fe y para fe. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres justo. Y ahora podemos decir que somos justos como tú, Señor, porque hemos creído en Cristo Jesús. Gracias, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.